Ok, mire, mire, no, perdón. La- me gusta. ¿Y te gusta? Sí. Le damos el aprobado entonces, ¿no? Por mí, total. Gracias a todos. ¿Sabías que los colores de tu casa pueden influir en tu estado de ánimo? ¿O que el simple hecho de reorganizar un espacio puede ayudarte a dormir mejor, a concentrarte más o incluso a sentirte más feliz? Hola a todos y a todas, bienvenidos a este webinar tan especial y hoy tenemos el placer de contar con Abel de González. Abel no es solo un interiorista y decorador, es uno de los mayores referentes en los que él mismo llama decoración emocional, un enfoque que va mucho más allá de lo estético. Con más de 20 años de experiencia y una comunidad de casi 500.000 de personas en su canal de YouTube, Abel ayuda a transformar casas bonitas en hogares que realmente nos cuidan. Hoy nos va a hablar de cómo crear espacios que no solo se vean bien, sino que nos ayuden a vivir con calma, sentirnos mejor y conectar con nuestro verdadero estilo. Abel nos va a guiar por un camino diferente para entender cómo los espacios influyen en nuestro bienestar, nuestro descanso y hasta en nuestros hábitos diarios. Así que, sin más, ya te doy la bienvenida, Abel, y gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer tenerte en Neuroinnova. No, el placer es mío. Encantado de estar aquí. Gracias por invitarme. Y nada, vamos a divertirnos un rato y aprender cosas chulas. Por supuesto, eso estamos de acuerdo. Empezamos. ¿Qué es exactamente la decoración emocional y cómo la definiría? Bueno, la decoración emocional es entender que la decoración va más allá de la mera estética, ¿no? Eh, es diseñar o proyectar espacios que respondan a las necesidades físicas y emocionales de las personas que habitan esos espacios, ¿no? Y todo ello se hace justo mediante esta estética, ¿no? Porque cuando nosotros decoramos, no solo decoramos por hacer bonito, sino que eso que decoramos tiene nuestro cuerpo y nuestro cerebro, lo interpretan y según cómo lo interpreten, dan una respuesta, ¿no? Una respuesta emocional. Entonces, la decoración emocional es pensar que eso que ponemos para crear la escena, para decorar nuestro entorno de casa, va a tener un impacto en cómo nos sentimos y también en cómo nos comportamos dentro de casa. Digamos que esa sería la base de lo que es una decoración emocional. Entonces, basándonos en esto, ¿cómo influye la decoración en nuestras emociones y en nuestro bienestar diario? Entiendo que bastante. Claro, imagínate, es lo que comento, el entorno, nuestra casa, el entorno no es neutro, ¿no? No, no solo ponemos algo, lo vemos y decimos es bonito. El entorno que nos rodea tiene un impacto directo en cómo nos sentimos. Y esto puedes imaginar en una montaña, tú estás en la montaña y el entorno que te rodea, la iluminación, la naturaleza, el aire, te hacen Ajá. sentir de cierta forma. Entonces en casa también ocurre lo mismo. Eh, y no hablo de un jarrón o de algún elemento en concreto, hablo de cuando ya tenemos más o menos configurado todo el entorno, ¿no? Si, por ejemplo, cada día llegamos a casa y tenemos una casa que es oscura, no nos sentimos bien, está algo desordenada o por cualquier otro motivo, ¿no? No nos sentimos bien, pues nuestro cuerpo, nuestro cerebro reaccionan a ello, ¿no? Y, y esto va más allá de lo que podamos ver, porque, por ejemplo, cualquier persona que entre en su casa ya sabe lo que no le gusta, ya sabe si ese pasillo es oscuro, ya sabe si es claro o no, ¿no? Pero lo importante de esto es que el cerebro y el cuerpo no se quedan solo ahí, van más allá. Esto está ya muy bien documentado, por suerte, ya hay varias décadas de investigación mediante la neuroarquitectura, de la psicología ambiental o la cognición encarnada que demuestran que el entorno nos afecta mucho más a un nivel no consciente que consciente. Y todo ello pues, va modificando el cómo nos sentimos y el cómo nos comportamos. Entonces, tiene una importancia vital. Entonces, ¿cómo descubriste darle este enfoque en tu trabajo como decorador? Pues, a ver, esto casi es un poco intuitivo, ¿no? Porque cualquier persona que se dedique a este mundo también sabe que decorar
no es decorar para hacer una casa bonita solo, sino que tiene que responder a las necesidades de las personas que habitan esa casa, ¿no? Pero te vas dando cuenta, en mi caso, por ejemplo, cada vez más cuenta mediante dos caminos. Uno, por mi inquietud personal, por querer siempre aprender más, Ujú. y otro, por los propios clientes, por la propia experiencia, porque no te contactan diciéndote quiero tener una casa bonita. Eso ya va implícito. Las palabras que te dicen más exactas es no me siento bien en mi casa, me siento triste, o no me siento motivado, o no me da alegría. Entonces, esto irremediablemente, si de forma inevitable, te lleva hacia el otro camino, que es mi inquietud personal por aprender más ¿y de qué voy a aprender más? Pues justo de lo que me están pidiendo mis clientes, ¿no? De sentirse mejor en casa. Al final, estos dos enfoques, digamos, que iban paralelo, pues me hicieron, confluyeron en este enfoque único de decorar una casa pensando en más allá de lo estético, yendo hacia lo emocional, hacia la comodidad, hacia lo físico también. O sea, que realmente lo que te hizo darte cuenta que una casa bonita no siempre es suficiente fueron las necesidades de los clientes, ¿no? Sí, desde luego, una casa bonita nunca es suficiente. Y esto lo entiendes sobre todo cuando trabajas con personas reales, porque, repito, o sea, te digo lo que te decía, las personas cuando te contactan, muy pocas, muy poquitas, te dicen, quiero tener una casa súper bonita, ¿no? O exclusiva. No te dicen eso. Te dicen, me quiero sentir en mi casa de esta forma, no me siento acogedora, no siento que mi casa sea mía, parece incluso que vivo en un hotel, no tengo sensación de hogar en mi casa, ¿no? Entonces, esto ya te da la clave, que la decoración por sí sola no es No es suficiente. suficiente. Siempre hay que ir mucho más allá. Entonces, ¿cuáles crees que son los elementos más importantes a tener en cuenta si queremos aplicar este tipo de decoración en nuestra casa? No hay elementos muy concretos ni una lista cerrada, porque como te puedes imaginar, las emociones dependen mucho de la persona, ¿no? De su estado actual, de cómo está la casa, de su estilo de vida. Pero sí que es cierto que hay algunos, como los llamo yo, pilares, ¿no? Que serían, por ejemplo, la luz natural o artificial, los colores, la distribución y un espacio funcional, los materiales, especialmente los naturales, ¿no? Los materiales y las texturas, y también los objetos decorativos que de alguna forma conectan más con nosotros. Digamos que si tú trabajas en estos pilares, puedes ir ajustándolos porque son como universales. Todas las personas, en todas las casas, si se trabaja estos pilares, se puede llegar hacia ese estado emocional que estamos buscando o hacia esa sensación. No son los únicos ni exclusivos, porque luego te puede venir una persona con otras necesidades radicalmente distintas. Pero digamos que en términos generales y bastante precisos, estos serían los pilares con los que se puede trabajar. Más que algún elemento en concreto, trabajar en estos conceptos. Vale, y entonces, ¿habría alguna manera de identificar qué impacto emocional o estos elementos tienen en nosotros? Sí, hay varias, pero mira, yo diría, para ponerlo fácil, también tenemos dos caminos. Uno de ellos es el de la propia intuición. Quiero decir, todos a un nivel ya consciente sabemos no solo lo que nos gusta, sino cómo nos hace sentir algo de forma intuitiva. Si tú ves un cuadro, por ejemplo, rojo, habrá personas que digan que les despierte una energía como más optimista, como enérgica, ¿no? Sin embargo, este mismo cuadro lo pueden ver otras personas y les va a despertar una emoción demasiado agresiva. Entonces, una de las formas de identificarlo sería mediante la propia intuición. El otro camino sería mediante la comodidad. Sí, sé que cuando hablamos de decoración emocional puede sonar esto un poco abstracto, emociones y cosas de estas, pero la decoración emocional también se basa mucho en la comodidad. Si tú tienes una casa que para ti es realmente cómoda, allá donde te sientes o allá donde estés, cuando tú estás cómodo, la comodidad genera una respuesta emocional. Y esa respuesta emocional, por lo tanto, por lo general también suele ser positiva. Por lo tanto, primero identificarlo de forma intuitiva. Y la segunda, intentando encontrar cosas que respondan a mí de forma positiva,
en formato físico. Ya no hace falta irnos al cielo emocional. Con encontrar algo que sea cómodo para nosotros, ya estamos entrando en el terreno emocional también. Vale, o sea, la comodidad es también emoción, básicamente. Sí, la comodidad se traduce en emoción. Porque, bueno, si tú estás cómodo, pues puedes estar más relajado, por ejemplo, ¿no? Puedes sentirte más en paz, puedes sentirte más recogido, más a gusto. Todo esto se va traduciendo en emociones. Y esto es algo muy importante porque, repito, la gente cuando oye decoración emocional a veces se puede quizás confundir o mezclar con otros conceptos. Y la decoración emocional es más tangible de lo que parece. No es como misteriosa ni nada de eso. A veces simplemente con poner un mueble cómodo tú ya estás haciendo un gran paso para meterte en el terreno emocional. Así Vale, que sí. qué bien, qué interesante. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de errores, ¿no? ¿Cuáles son los errores más comunes que suelen impedir que una casa haga que te sientas bien? Bueno, hay varios, ¿no? Y además comunes es una muy buena palabra porque son varios que suelen repetir muchos los mismos, pero al Patrón. final, un patrón exacto. Al final, estos errores entran dentro de una categoría, que es la categoría de decorar por aparentar, que la llamo yo. Y decorar por las redes sociales, ¿no? Decorar por tener una casa bonita para las redes sociales o decorar por querer tener una casa de revista. Y cuidado, no digo que esto esté mal, porque todos necesitamos inspiración de algún lado. Alguien se puede inspirar en las redes sociales y está bien, y alguien se puede inspirar en la casa del vecino. Ninguna es mejor que otra. El problema es que cuando cogemos eso que hemos visto en algún lado y lo introducimos en nuestro hogar sin ni siquiera pensar en cómo nos va a afectar emocionalmente, y si ya no te quieres ir al terreno emocional porque te parece complicado físicamente, pues entonces eso es un error y los veo muy, muy a menudo. Te puedo poner un ejemplo, si quieres, de Por un supuesto. ejemplo mío. Yo tengo una silla fetiche, que es la CH24 de Hans Wegner. Esta silla para mí, desde que la conocí, es un icono, ¿no? Pero la he probado y es incomodísima. Te deja el culo cuadrado. Entonces, podría tener una en mi casa porque me encanta, la adoro y la puedo tener pues, para sentarme ocasionalmente, para cambiarme los zapatos, para algo. Pero jamás tendría 6 sillas de ellas o 4 en mi comedor porque es muy No incómoda. son Entonces, cómodos. claro, al final, si yo hago esto y lo compro solo por estética, que es lo que se hace muchas veces, voy a estar incómodo en mi comedor. Si yo estoy incómodo en mi comedor, van a salir emociones negativas. Esto es el error, copiar sin tener en cuenta cómo respondemos a esos elementos simplemente. Y entonces, ¿cómo crees que podemos distinguir entre lo que es bonito para otro y lo que realmente nos representa? Esto, vale, es un poco difícil, se puede hacer, pero es un poco difícil porque lo que es bonito para otros, si tú lo ves 100 veces, al final también de alguna forma te termina gustando. Tendencia. Somos humanos, claro, al final nos dejamos influir y es normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy claro está ahora mismo en el sofá Togo. Este sofá ahora mismo está en máximos de ventas históricos. Es un sofá que se diseñó en los años 70 y después de 50, más de 50 años, ahora mismo es cuando más se vende. ¿Por qué? Porque las redes sociales lo han puesto de moda. Es un sofá comodísimo y es un sofá precioso. Pero ¿qué ocurre? Que no es para todo el mundo. Porque es un sofá que es muy bajito, mide solo tan solo 36 centímetros de altura. Los Wow. sofás y las sillas, los asientos miden unos 50 centímetros de altura, que es una medida estándar basada en la ergonomía y antropometría para que nos sintamos cómodos, ¿no? También es un sofá que por su diseño, por la curva que tiene, está más pensado para sentarse que para tumbarse. Por lo tanto, ¿tienes problemas de rodillas, de espalda? ¿Te gusta ver el fútbol o la serie tumbado? Pues un sofá precioso, te va a quedar genial porque es maravilloso, pero no No va. corresponde con nada de lo que tú necesitas. Y aún así, muchísima gente se lo está comprando, ¿no? Porque es precioso, por todo lo que te digo. Entonces, para resumir, diría que algo responde a ti, algo te representa cuando responde a alguna de tus necesidades, ya sea emocional o ya sea física. Así lo podemos averiguar. Vale. ¿Y podrías compartirnos un ejemplo real de transformación emocional en un hogar? Porque ¿qué es lo que Mira, queremos conseguir?
Lo que queremos conseguir Tengo es... muchos. Sí, claro. Eh, hay uno que por lo sencillo que fue el proyecto, ¿no? Por un lado fue muy sencillo y por otro lado fue muy esclarecedor. Y por eso siempre me viene a la mente. Era una chica que se había mudado de casa de sus padres, se había independizado, se había comprado su casita, entonces ella vivía en casa de sus padres con una decoración muy recargada, ¿no? Como si todos nuestros padres o nuestros abuelos, muebles muy pesados, voluminosos, cuadros muy Con grandes, y muchos ella quería, objetos. exacto, con muchos objetos, ella quería evitar esto a toda costa. Por otro lado, su, sus padres la ayudaron económicamente a comprarse los muebles. Entonces, cuando iba a comprarse los muebles con ellos, aunque los padres lo hacían desde el mejor cariño, también le imponían un poquito su criterio. Por ejemplo, ella quería un sofá verde, pero la madre la dijo, cariño, no te compres un sofá verde que luego te cansas de él, cómprate este gris, etcétera, ¿no? Con el mueble de televisión pasó lo mismo. Ella quería un mueble un poco más elaborado y la madre le decía, cariño, ¿para qué quieres un mueble tan grande? Mira el mueble tan grande que tenemos nosotros en casa y al final ahí está muerto de risa. Entre que no quería sentirse recargada y los consejos bien intencionados de la madre, tenía una casa, y esto es lo más difícil, con solo 3 colores. Solo tenía blanco, madera y gris. Esto es muy difícil de conseguir. Claro, ella me contactó diciendo que no se sentía bien en su casa. Es lo que te decía antes. No me contactan por decir, quiero mi casa bonita. Ella me decía, es que no tengo ilusión por estar en mi casa. No tengo una cosa nueva que se supone que te hace ilusión. Dice, no tengo ninguna ilusión de llegar a casa. Bien, lo que hicimos simplemente porque había que tener cuidado. Una máxima de lo que quería ella era no recargar el espacio, pero sí le gustaban los colores. Así que, mira, para resumir, al final le gustaban mucho los cuadros de flores, de limones, de naranjos. Le pusimos 3 cuadritos en la mesa del comedor, encima. Repetimos esos colores en los cojines, pusimos algunas plantas, un limonero artificial, porque el piso no tenía buena luz para un limonero natural, e instalamos un papel pintado en la cocina de limoneros con unas hojas verdes preciosos, ¿no? Esto último costó un poquito más porque la daba un poco de miedo. Y el cambio fue radical, ya no solo de la casa, porque claro, la casa era fácil hacer ese cambio radical porque era completamente aséptica, ¿no? Para mí el cambio fue de ella. Ella me decía, es que ahora tengo ilusión por estar en casa. Me siento como más fresca, me siento como más alegre. Puedo mirar un rincón de mi casa y me da gusto mirarlo, ¿no? Entonces, la ejecución del proyecto fue muy, muy, muy sencilla. Piensa que no tocamos ni un mueble, no pintamos ni una pared, no hicimos nada de reforma, cuadros, plantas y un papel pintado. Y el cambio emocional en ella fue de lo más esclarecedor. Por eso siempre me acuerdo de este caso. Entonces, ¿qué papel juega nuestra historia personal en la manera en la que decoramos? ¿Crees que esto influye? Nuestra historia personal influye no solo en la forma en que decoramos, nuestra historia personal es lo que hace que seamos a día de hoy. Nuestras decisiones, todo, ¿no? Mira, hay un caso muy curioso, contrario a lo que te acabo de decir de la chica que buscaba el espacio minimalista. Hay personas que se han criado con padres que tenían que, por su trabajo, viajar y a lo mejor cada 2 o 3 años se tenían que cambiar de casa, ¿no? Una casa de alquiler y claro, estas personas no invierten, es normal que si tú sabes que vas a vivir 2 o 3 años y luego te van a cambiar a otro sitio, pues tú no inviertes ahí en los muebles de tu vida, ni en una decoración súper especial, porque no merece la pena. ¿Qué ocurre? Que estas personas, especialmente los hijos, cuando tienen un hogar propio, tienden hacia lo contrario, hacia el maximalismo total. ¿Por qué? Porque no han tenido oportunidad de recolectar esas cosas, de mostrar sus recuerdos, de tener sus muebles propios. Y estas personas literalmente me piden casas maximalistas. Por lo tanto, ahí te das cuenta de que la historia personal de la persona marca directamente el cómo decoramos. Al final no decoramos con muebles, ¿no? Per se, decoramos con nuestros deseos, con nuestro estilo de vida. Y con nuestro estilo en general, yo creo que también eso va muy de la mano. Claro. Entonces, ¿qué le diría a alguien que siente que su casa no tiene alma? A ponernos profundo. Es una frase que se repite mucho, ¿no? Y mi casa no tiene alma, mi casa no tiene encanto. Me lo dicen mucho y lo escucho mucho también, ¿no?
Mira, yo le diría que no se preocupara, que si quiere alma la va a tener porque es fácil, ¿no? Decorar una cosa con alma, empezaría por dos caminos. Uno de ellos sería el de decorar con intención, añadir elementos que tengan intención. Cuando tú pones algo que tiene una intención clara, estás expresando una necesidad. Por ejemplo, voy a poner un cuadro verde porque este cuadro verde me relaja. Ya hay una intención detrás de eso. Es decir, no solo copiar porque te gusta. Cuando tú empiezas a decorar con intención, ese cuadro o ese objeto empieza a devolverte algo de tu personalidad. Entonces, esto ya es un reflejo de tu personalidad. La casa ya empieza a tener alma. Por otro lado, le diría que se lo pusiera muy fácil. ¿Cómo empezar? Pues póntelo fácil. Empieza por un rincón. No tiene más importancia de lo que parece. Cuando pensamos en toda la casa en términos generales nos agobiamos mucho, porque a veces tenemos tanto jaleo de decoración o tan poca decoración porque solo hemos amueblado que literalmente no sabemos ni por dónde empezar y nunca empezamos. Esto suele pasar mucho. Pero cuando tú empiezas por un rincón y ese rincón empiezas a poner cosas que conectan contigo, que tienen una intención, es mucho más fácil que el resto de la casa se empiece a contagiar. Y también diría que no escojan un rincón al azar, escojan el rincón que más utilizan, porque es el que mayor impacto va a tener, a fin de cuentas. Va a tener más impacto que si decoras un rincón que solo lo ves de pasada, ¿no? También funciona, pero más el que en el sitio donde más estás tiene un impacto mucho mayor. Vale, o sea, como que el rincón más visual, ¿no? Que da más a primera vista. Para que así Sí, te vas más a a sentir primera. más cómodo, ¿no? Entiendo. Claro, ya no es el que más tengas a primera vista, sino, por ejemplo, tú dices, yo dónde estoy en mi día a día, dónde más estoy. Por ejemplo, en la zona del sofá, Ujú. perfecto, empieza por ese rincón, porque es el primer rincón que te va a hacer sentir bien y es el rincón que lo vas a notar todos los días. Y a partir de ahí, el resto se empieza a contagiar. No digo que sea fácil que vayas a saber la decoración en un plumazo, pero cuando empiezas así, empiezas a decorar ya con un propósito, no con, eh, no con impulsos, ¿no? Es más fácil, tienes un ancla. Vale, entonces, ¿es posible aplicar esta visión de la que estamos hablando aunque no tengamos conocimientos de decoración? Sí, claro, claro que es posible y de hecho muchas veces se hace porque es lo que decía antes. La gente normalmente se suele entender la decoración emocional como algo profundo, como algo que hay que hacer una gran introspección. Pero es mucho más sencillo que eso a veces. A veces un mueble simplemente cómodo que responda a tus necesidades te hace sentir bien. Si te hace sentir bien, ya hay una emoción positiva. Entonces, y muchas veces esto lo hacemos de forma ya natural. Mm, Cuando ponemos algo por nuestra comodidad, ya estamos también entrando en el terreno emocional y estamos decorando nuestra casa. Y para esto no hace falta saber decoración. A ver, cuanto más sepas, cuanto más práctica tengas, mejor. Pero si tú te basas en lo primero, vas a tener la comodidad. Si ahora mismo estás un poco perdido o perdida y tienes una crisis y dices, es que no sé, lo emocional, ahora mismo esto se me viene muy grande o lo veo muy lejos. Ujú. Empieza por lo físico. Lo físico te va a traer emociones buenas y para esto no hace falta saber de decoración. Claro, por tus necesidades, básicamente. Lo que necesites, lo que te vas a sentir cómodo y por lo cual vas a estar Exacto. emocionalmente, te vas a sentir bien. ¿Y cuáles son las preguntas? ¿Hay algún tipo de pregunta clave que deberíamos hacernos antes de decorar? Bueno, sí, sí, y no son universales, son las dos preguntas. Para mí hay dos que para mí funcionan muy bien, ¿no? Una de ellas sería ¿cómo quiero vivir este espacio? Porque a veces decoramos sin pensar en la utilidad real de cómo lo vamos a poner, ¿no? Y es un error. Mira, hace una semana tuve una asesoría con una clienta, vivía sola, y su principal problema por el que me contactó era porque no sabía qué sofá poner en su salón, en su nuevo salón. Entonces, cuando empezamos a hablar, ella veía el sofá en una butaca que todavía tenía. Y, y que ella me decía que nunca se sentaba en el sofá, nunca. Entonces yo la dije, bueno, entonces, ¿para qué queremos un sofá? Me dice, bueno, porque es que un salón sin sofá, pues es raro, ¿no?
Es raro para mí, la gente que venga y no haya un sofá, esto lo van a ver como raro. Ahí es donde voy, que a veces decoramos por aparentar, pero si tú te preguntas realmente qué necesitas en ese espacio, a veces es probable que no necesites un sofá. De hecho, no le pusimos sofá, al final pusimos dos butacas, una alfombra, una mesa de centro y creamos esa zona de sofá para que no, la casa no se sintiera rara, pero sin utilizar realmente un sofá. Cuando tú te preguntas realmente qué necesito en este espacio, empiezas a buscar elementos con una intención muy clara. El camino se te allana, ¿no? Y la otra pregunta que me haría es pensar en cómo quiero sentirme en este espacio. No hace falta ser psicólogos ni nada de eso. Esto es muy fácil. Entras en tu dormitorio y dices, ¿cómo me quiero sentir? ¿Relajado? Perfecto. ¿Me siento relajado en mi dormitorio? No. Bien, ya tienes una base. Cuando nos hacemos estas preguntas, en lugar de decorar por impulso, como decía antes, ya vamos con una dirección. Entonces, estas dos preguntas serían bastante claves. Vale. Y si, por ejemplo, yo hoy mismo quisiera empezar a transformar mi hogar emocionalmente, ¿cómo lo haría? Mira, lo primero es observar cómo te sientes en cada estancia de tu casa. Y lo mismo, tampoco, si no quieres, tampoco hagas un gran ejercicio de introspección, ¿no? Pero tú ya, si llevas tiempo viviendo ahí o no, pero tú entras a una estancia y pregúntate cómo te sientes y cómo te quieres sentir. Y a partir de ahí tienes una base para trabajar, ¿no? Si tú dices, me quiero sentir cómodo en el sofá, no me siento cómodo. ¿Por qué? Pueden ser los cojines, puede ser la iluminación, puede ser porque no tengo una mesa para apoyar el café o la cerveza. Esto te hace ver un poco las cosas con mayor claridad, ¿no? Y una vez que tú identificas esto, esta sensación, esta emoción que quieres lograr, es mucho más fácil trabajar ahí. Y luego, otro punto empezaría por quitar antes que añadir. Quitar pero no quitar cualquier cosa, claro. Quitar lo que te molesta, quitar lo que no te gusta, lo que te incomoda, quitar lo que alguien te dijo que pusieras porque quedaba bien. Cuando tú quitas algo, esto es como tener una espina en el zapato. Cuando tú la quitas, algo que te molesta, el resultado es inmediato. Entonces, haría estas dos cosas. O sea, que siempre va a ser mejor quitar antes que añadir, ¿no? No diría que es mejor, no diría que es mejor, sí que diría que nos lo pone muchísimo más fácil el quitar. Ujú. Probablemente también haya que añadir, o algunos espacios no se trate de quitar, se trate de añadir. Pero cuando tú quitar es más fácil por muchas razones. Para empezar, tardas muy poco en quitar. Quitar es cogerlo, quitas, lo guardas en un cajón y ya lo has quitado. Simplemente luego observas, ¿no? También quitar es más fácil porque porque cuando tú añades, tienes que pensar en cómo va a combinar eso, cómo se va a relacionar eso con los otros elementos del espacio. Sin embargo, quitar nada. Como decía, quitar es lo quitas y observas. Es mucho más cómodo, mucho más fácil, ¿no? Por otro lado, cuando tú quitas algo, mmm, algo que está en ese rincón o en ese espacio y ya no está eso, el espacio empieza a cobrar posibilidades de acción, cosas que antes no veías, porque si estaba lleno, ahora si hay algo que ya no está, tú mismo, tú misma, empiezas a ver, el espacio te empieza a dar algunas posibilidades, empiezas a pensar, pues a lo mejor aquí cabe un cuadro, o ahora que he quitado esto puedo poner este mueble. Te da más oportunidades, el espacio se vuelve más flexible, ¿no? Y otras veces, quitar también funciona porque a veces decoramos encima del problema. No te gusta un espacio, no te gusta un rincón y piensas, pues le voy a cambiar el color, o le voy a añadir más cuadros, o X. Y a lo mejor no se trata de eso. A lo mejor el problema está porque hay algo que te molesta. Y en el momento que tú quitas eso que te molesta, ya se ha acabado el problema. Entonces, no diría que es mejor, pero sí que es más fácil empezar a quitar para ver cambios que empezar a añadir. Quizá entonces tendría sentido, al igual que quitarlo, moverlo, ¿no? Quizá algo que funciona en una estancia o no te funciona en una estancia, puede funcionar muy bien en otra, ¿no? Totalmente. Esto es algo que, a ver, cuando hablo de quitar, también me refiero a esto, ¿no? Por ejemplo, si tú te has comprado unos cojines que pensabas que eran muy bonitos en tu sofá
y los pones en tu sofá y por cualquier motivo no te dan esa sensación que te gusta o no te termina de gustar estéticamente, puedes coger esos cojines y llevártelos al dormitorio. Y a lo mejor en el dormitorio dices, ¡ostras! Aquí, qué maravilla, ¿no? Cuando hablo de quitar, no hablo de quitar y tirarlo a la basura o dárselo a alguien. También, pero a veces es el quitar esto de este rincón y decir, bueno, esto lo quito de este rincón porque aquí no me termina de convencer, pero es que esto creo que quedaría perfecto en el recibidor. Pues perfecto, tira para el recibidor. O sea, quitar es quitar el acto de quitar eso. Luego ya lo que hagas con ello puedes llevarlo a otro lado, puedes donarlo, venderlo o tirarlo, ¿no? Ya, Pero sí, hay tienes libre razón, elección, también libre funciona. elección. Vale, bueno, y ahora pues vamos a poner un par de ejemplos de dos imágenes de diferentes casas y me va a contar qué opinas sobre ellas. Vamos a empezar por la primera. Cuéntame, ¿qué ves? Ok, mire, 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 no, perdón. Mira, a ver, vale, este espacio, hay muchos detalles, o sea, es muy interesante. Mira, por ejemplo, el cuadro mismo, ¿no? El cuadro con el corazón en estos tonos que tienen granate, verde, mostaza, no es un cuadro decorativo, sin más. Es un cuadro que tiene con una declaración. O sea, un cuadro de un corazón es una declaración de intenciones para expresar algo, ¿no? Lo que hayan querido expresar, pero no es algo como abstracto, son corazones. Eso ya dice mucho, ¿no? Luego, otra cosa que me llama muchísimo la atención es el sofá verde, porque este tipo de sofás, por mi experiencia, sé que nadie los quiere ya, los ven como antiguos. Y aquí en este espacio lo que han hecho no es ocultarlo, le podrían haber puesto una funda, pero no lo han hecho. No busca pasar desapercibido, sino aportar historia. Aquí es donde puedes, la pregunta de decorar con alma, mira, hay algo que para ellos es significativo y en lugar de ocultarlo, lo han metido. O sea, transmite un apego positivo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, luego vemos que hay libros y hay bastantes objetos decorativos que están a la vista, están bien organizados, pero no están escondidos. Entonces, aquí puedes ver quién habita la casa. Aquí hay una conexión. O sea, Hay personalidad. tú ves esta casa y te podrías hacer la pregunta de, viendo alguno de sus objetos, puedes hacerte la pregunta de, pues esta persona viaja, o esta persona es X. Esto ya dice algo de la casa. Entonces, esto es muy interesante. Y luego, a mí lo que me llama la atención mucho, por ejemplo, es el suelo. Estos suelos, el 99% de mis clientes los odian, los suelos de barro. No los quieren, los ven antiguos, pero aquí se han dejado a propósito, ¿no? Sí. Y también vemos no solo el material del suelo, fíjate en las patas torneadas de las mesas, de las maderas, en las lámparas de cerámica. Sí. Todo esto invita a tocarlo, la textura invita a jugar, no que te pongas al suelo a tocarlo, pero con los ojos empiezas a ver, empiezas a jugar con los contrastes, esto invita a tocarlo, ¿no? Se me parece un espacio que está pensado para vivirlo. Perfecto. Realmente, me parece un espacio más vivido. Me gusta. ¿Y te gusta? Sí. Le damos el aprobado entonces, ¿no? Por mí, total. Y ahora vamos a hablar de la segunda. ¿Qué opinas? Porque la veo, yo, bajo mi opinión, sin ser experta, la veo muy, muy, muy diferente. Me transmite todo lo contrario a la otra. Es justísimo eso, es totalmente lo contrario. Pero cuidado, aquí el trabajo que han hecho, esto es un trabajo de precisión en todos los sentidos. O sea, esto está muy, 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 muy medido. Este salón transmite, contención, transmite control y distanciamiento. Y está hecho ex profeso de esa forma. Mira, los colores, hay un claro dominio de los colores fríos. Tenemos el azul y los grises y muchos metálicos. Eso no es casual. La paleta cromática de este espacio está muy, 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 muy pensada y es muy precisa. O sea, es completamente radical a la anterior, pero no lo digo en términos negativos, porque las personas que vivan en esta casa probablemente le pidieron al profesional
que querían este ambiente. Un ambiente minimalista, relajante, frío, ordenado, a veces sirve para ordenar también lo que tenemos en la mente. Y, por ejemplo, las sillas que tenemos aquí tan escultóricas, pues tienen mucho interés visual, pero, por ejemplo, no tienen calidez. Igual que veíamos en el otro espacio que podríamos ver algún librito, algún objeto personal, si te fijas aquí no hay nada, no dice nada de la persona que habita en esa casa. Y esto está hecho así aposta, claro. Y algo que me llama mucho la atención son los dos roly-poly, los dos taburetes que vemos, son de roly-poly de la diseñadora Faye Too Good. ¿Por qué me llama la atención? Porque tú no vas a sentar ahí a ver un partido de fútbol, tú vas a estar ahí 5 minutos. Entonces, eso no expresa precisamente vente a mi casa a ver un partido de fútbol o vente a ver la tele. Por eso todo este espacio expresa lo contrario que el anterior, pero está muy bien ejecutado. O sea, si alguien quiere vivir de esa manera, me parece un espacio perfectamente ejecutado. Vale, y bueno, ¿qué papel juega, ya dejando las imágenes un poco al lado, qué papel juega la decoración emocional en un mundo tan acelerado y estresante en el que vivimos ahora? Bueno, diría que es como un acto de resistencia, ¿no? Porque y ya no en un mundo tan acelerado y estresante, porque creo que una decoración emocional, o vamos a llamarla una buena decoración, porque cualquier buena decoración contempla el cómo viven esas personas en esa casa, es imprescindible, pero digamos que en el contexto que planteas, pues todavía con mucha más razón, porque creo que la casa debería ser para ser nosotros mismos, ¿no? Porque en el momento que salimos por la puerta de casa, todos nos ponemos una máscara o varias máscaras. La sociedad lo exige. Es así, todos tenemos una máscara. Pero en casa no deberíamos tenerla. Por ello, cuando tú tienes una casa que responde emocionalmente y físicamente y te hace sentir completamente a gusto, también puedes ser tú mismo. Cuando eres tú mismo, creo que tienes un poder, la casa te hace tener un poder restaurativo respecto al estrés del mundo exterior, ¿no? Entonces, en este contexto que me comentas, me parece imperativo tener una casa que sostenga nuestro estado emocional, aunque sinceramente también en cualquier otro contexto. Vale, y ya para finalizar, si pudieras viajar en el tiempo y hablar con tu yo profesional de hace unos años, ¿qué consejo le daría? Aparte de que se sintiera muy a gusto en su casa, por supuesto. Yo le diría que invirtiera en Google, lo tengo claro, de verdad, o sea, lo tengo clarísimo. No, vale, le diría, es una pregunta con mucha potencia, ¿eh? Ojalá. Mira, yo le diría, por lo menos en mi caso, ¿no? No, claro, estamos hablando de mi yo de joven. Yo le diría que intentara dejar de sentirse tan preparado para actuar, porque nunca te sientes del todo preparado al final, ¿no? Porque siempre puedes aprender cosas más o porque piensas que la gente vas a fallar, etcétera. Pero esto es un freno, para mí fue un freno enorme. Entonces yo le diría que no esperara tanto para ello, que empezara a experimentar ya, porque claro, hay que tener conocimientos, ¿no? Obviamente, no vas a jugar con la casa de las personas así como así, pero tampoco sentirse preparado como necesito ser el mejor, necesito tener controlado todo, eso es imposible. Y lo mejor de todo, y esto lo aprendes con la práctica, es que necesitas fallar. Sé que suena poético, pero si tú no fallas, piénsalo, no aprendes. No, es imposible. Entonces necesitas fallar. También cuando fallas, encuentras cosas que no hubieras encontrado de ninguna otra forma si no tuvieras, claro, si no tuvieras el permitido actuar por el miedo al no estoy preparado. Así que me diría, invierte en Google y tírate a la piscina. Muy Sí, buen consejo. A ver, y bueno, ya con esto, después de esta conversación, queda claro que la decoración emocional no se trata de seguir tendencias, sino de escucharnos, observarnos
y crear espacios que te abracen, que nos acompañen y que nos representen sobre todo. Así que muchas gracias por recordarnos que que no necesitamos una casa perfecta, sino una casa que nos haga sentir bien y en paz. Y ya, bueno, nosotros Exacto. nos tenemos que despedir, pero seguiremos creando contenido para que aprendáis y disfrutéis en Euronnova. Y por supuesto, también muchas gracias a todos vosotros y a todos los que nos estáis viendo por acompañarnos siempre.